Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Felices otra vez de poder establecer contacto con ustedes a través de este medio de comunicación. Oro a Dios para que Él los bendiga, para que Él los proteja, aunque no los estamos viendo todos los días y quizá no nos podemos comunicar de otra manera. Quiero que estén seguros que estamos orando por ustedes con todo el corazón. Y bueno, yo creo que no se ha pasado un día. A veces se nos puede pasar un día, pero es muy difícil que se nos pase un día sin orar. Y hemos estado orando por ustedes para que Dios los ayude, los fortalezca, los bendiga. Primero Dios, pronto vamos a regresar a la iglesia para tener nuestras reuniones. Quizá esto va a ser progresivo, ¿verdad? Atendiendo a las recomendaciones y a las directrices del señor presidente. Pero primero Dios, pronto volveremos a encontrarnos en la iglesia. Mientras tanto, continuamos estudiando la palabra de Dios a través de este medio. Bueno, para hoy tenemos un tema maravilloso, maravilloso. Voy a hablarles acerca de el Dios de toda gracia. Vea qué maravilloso. El Dios de toda gracia. Así es de que va a ser un estudio interesante, precioso. Abra su corazón, traiga su Biblia, téngala ahí lista para poder leer, comprobar usted mismo en su Biblia las escrituras que vamos a estar citando. Bueno, oremos para que Dios nos bendiga. Amado Padre, gracias por tus cuidados y también gracias por tu gracia. En esta hora, Señor, tomamos tu bendita palabra y nos disponemos a compartir lo que tú en tu amor nos has mostrado. Danos aún más revelación, más entendimiento, más sabiduría, y te suplicamos, Padre, que pongas la unción del Espíritu Santo en la enseñanza. Matiza esta enseñanza, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu. Yo te lo pido, Padre, y bendice con ella a todos mis hermanos, los que en esta noche están presentes ahí, Señor, están sintonizándonos, pero también aquellos que en diferido van a escuchar este mensaje, esta enseñanza. Señor, bendícelos. Haz que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La porción que nos va a ocupar en esta noche es Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 10 al 14. Vamos a estudiar esos 5 versículos y creo yo que vamos a ser bendecidos. Bueno, comencemos con los versículos 10 y 11. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Dice: mas el Dios de toda gracia, de ahí sale el tema de hoy, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, cosas hermosas, hermanos, aparecen en estos versículos ya finales, ¿verdad?, del capítulo 5. Vamos a tratar de entenderlos, de meditar en ellos para encontrar el mensaje esencial de lo que Pedro escribió. En primer lugar, aquí aparece el Dios de toda gracia. Amén.
Dice Pedro en el verso 10, mas el Dios de toda gracia. Mire, Pedro menciona aquí toda gracia en este pasaje. Ahora yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué dice Pedro el Dios de toda gracia? ¿Por qué no dice el Dios de gracia? Solamente el Dios de gracia. Sino que dice el Dios de toda gracia. Y esa palabra toda o todo, ¿sabe de qué nos habla? De cantidades. Cantidades. Sí, bendito sea el Señor. Entonces, Pedro menciona aquí el Dios de toda gracia. Y yo puse aquí una pregunta en mis notas. ¿Acaso no hay una sola gracia? ¿Por qué dice toda gracia? ¿Acaso no hay una sola gracia? Bueno, quizá lo que dice Primera de Pedro 4:10 nos ayude a entender lo que Pedro está diciendo. Vayamos por favor a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. ¿Verdad? Y qué lindo, porque una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia interpreta la Biblia. Sí. Y aquí el escrito de Pedro va a ser interpretado por el mismo escrito de Pedro. La Biblia interpreta la Biblia. Entonces vayamos a Primera de Pedro 4:10 para poder entender eso de el Dios de toda gracia. Sí. Vea, aquí dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, el Señor nos da dones, nos da talentos, nos da ministerios. Y hermanos, cada uno, según lo que ha recibido del Señor, úselo para ministrar a otros. Que realmente eso Dios nos lo ha dado para bendecir a otros. No para bendecirnos a nosotros mismos, sino para bendecir a otros. Es muy importante eso. Dice, como buenos administradores, oiga bien, de la multiforme gracia de Dios. Mire la palabra. De la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro está diciendo que la gracia de Dios es multiforme. Multiforme, o sea, da la idea de que tiene muchas formas, ¿verdad? Multiforme, que tiene muchas formas. Pero sabe que en el original no se lee multiforme, sino que se lee de la gracia de muchos colores que Dios tiene. La gracia de Dios tiene muchos colores. Ese es el significado real de la palabra multiforme en el griego. Muchos colores, no tanto formas, sino muchos colores. Sí, muchos colores. Ahora, esto indica que hay gracia de muchos colores, o dicho de otra manera, hay gracia para cada prueba o para cada necesidad en particular. Hay gracia para cada cosa que necesitemos en particular. Sí. Sabe que no es una gracia la que cubre todas las cosas, sino que hay gracia, vamos a decir, si usted está pasando una prueba financiera, hay gracia para la prueba financiera. Usted está pasando una prueba física, hay gracia para una prueba física. Usted está pasando por una prueba espiritual, hay gracia para una prueba espiritual. O sea, hay una gracia adecuada para cada necesidad, para cada problema. Por eso es la multiforme gracia de Dios, que en el original se lee la gracia de muchos colores que Dios tiene. Bueno, así es de que, habiendo entendido esto, enfoquémonos en la gracia. La gracia de Dios, hermanos, es suficiente para todo. La gracia de Dios es suficiente para todo. La gracia de Dios, óigase bien, es el don divino
que nos capacita, para soportar cualquier situación que podamos experimentar, para hacer cualquier cosa que Dios quiere que hagamos. La gracia es el poder de Dios, la capacidad de Dios que viene a capacitarnos a nosotros para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Cuando Pablo estaba pasando por una situación difícil en su cuerpo, ¿se acuerda usted de aquel aguijón que Pablo tenía, verdad? Un aguijón en la carne que lo atormentaba y lo hacía sufrir. Y dice que 3 veces Pablo oró al Señor diciéndole: Señor, quítame este aguijón, por favor, quítamelo. Me hace sufrir mucho. Pero entonces Cristo le dijo: sabes, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Note cómo Cristo unió gracia y poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es lo que está diciendo el Señor. Bástate mi gracia, porque mi gracia, que es poder, se perfecciona en la debilidad. Y este aguijón lo que está haciendo es resaltar tu debilidad. Si no tuvieras ese aguijón, te sentirías muy, muy fuerte. Y entonces quizá te vanagloriarías de lo que tienes, de lo que te he dado. Pero yo permito ese aguijón que te haga ver tu debilidad para que tú dependas de mi gracia. Y mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros tenemos, hermanos, una necesidad específica en la vida, oiga bien, hay una provisión específica y abundante de gracia en Jesucristo para satisfacer esa necesidad. Eso se lo garantizo porque lo dice la palabra de Dios. Le voy a repetir este pensamiento. Si nosotros tenemos una necesidad específica en la vida, una necesidad específica, ¿sabe? Hay una provisión específica y abundante de gracia en Jesucristo para atender esa necesidad, para satisfacer esa necesidad, para ayudarnos en esa necesidad. Sí. Hebreos capítulo 4, verso 16. Oiga lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hay gracia. Y hay gracia para cada necesidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Acercarnos al Dios de toda gracia. Al trono de la gracia. Aquí regresamos al punto, hermanos, en el que no podemos encontrar lo que necesitamos lejos de Dios, fuera de Dios. No, mire, todo lo que necesitamos está en Dios. Pero para poder adquirirlo, obtenerlo, recibirlo, hay que acercarnos a Dios. ¿Sí? Como dijéramos en la clase anterior, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pedir, buscar y tocar, acercarnos a Dios. Es el mismo pensamiento aquí de Pedro. Y ahora es de Pablo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, hermana, le digo en esta noche, cualquier necesidad que usted tenga, yo sé que su necesidad puede ser diferente a la necesidad del hermano, a la necesidad de la otra hermana, diferente a la necesidad que yo tenga. O sea, hay diferentes necesidades. Pero no se preocupe, porque hay gracia para cada necesidad. Para cada necesidad. Si su necesidad es de color blanca, hay gracia blanca para su necesidad. Si su necesidad es de color azul,
hay gracia azul para su necesidad. Si su necesidad es de color amarillo, hay gracia de color amarillo. Si es rojo, hay gracia de color rojo, etcétera, etcétera. O sea, hay gracia para cada necesidad. Si su necesidad es financiera, hay gracia financiera. Si su necesidad es física, hay gracia física. Si su necesidad es emocional o espiritual, hay gracia para lo emocional y para lo espiritual en Dios. O sea, todas las áreas de la vida, de necesidad que el hombre tenga, que el Hijo de Dios tenga, hermano, está cubierto por su gracia respectiva. Gloria a Dios. Por eso es de que el tema de hoy es el Dios de toda gracia. De toda gracia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero hay otra cosita. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Dice ahí la Biblia que Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. A los humildes. Bueno, entonces tenemos que acercarnos al trono de la gracia, pero con una actitud de humildad. De humildad. No vayamos a acercarnos ahí reclamándole al Señor sus promesas, exigiéndole al Señor que nos dé su gracia. No es así la cosa. Él al altivo lo mira de lejos, pero a los humildes les da gracia. Entonces, acerquémonos humildemente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y sabe, recuerde las palabras que Cristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Sí, sabe, la gracia de Dios nos basta, hermanos, nos basta. Es suficiente, es suficiente. Alabado sea Dios. Y sabe, yo estaba, me gusta esto, yo estaba escudriñando algo sobre la gracia. Y vea, encontré estos 3 niveles de gracia. Mire, primero, creo que son 4 niveles de gracia. Primero, hay gracia. Gracia. Después, hay gracia sobre gracia. Después, hay abundancia de gracia. Y después hay superabundancia de gracia. En la palabra de Dios. 4 niveles de gracia. Primero ahí está la gracia. Pero luego dice Juan 1 que hay gracia sobre gracia. Y luego Romanos 5:7 dice que hay la abundancia de la gracia. Y luego Pedro dice que está la superabundancia de la gracia. O sea que mire, por gracia, hermanos, no nos morimos. Por gracia no nos morimos. Hay gracia suficiente en Dios. Suficiente en Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos al trono de la gracia. Pero acercarnos humildemente. Humildemente. No se vaya a acercar usted ahí como que usted merece que Dios le responda. No. Usted acérquese como un ser indigno, inmerecedor y humildemente apele a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, y usted va a encontrar la gracia que necesita para cualquier área de la vida, cualquier área de la vida. Bendito sea el Señor. Bueno, pasemos a otro tema aquí en esta porción que hemos leído. También aparece el llamado a la gloria eterna en Jesucristo. Aquí dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Aquí aparece el tema de la gloria eterna en Jesucristo. Ay Dios, la gloria es otro tema maravilloso. La gloria eterna de Dios. ¿Sabe que 16 veces aparece el tema de la gloria aquí en Primera de Pedro? 16 veces. Vaya si no
Pedro recibió revelación sobre la gloria de Dios. Ahora, Pedro había conocido, hermanos, lo que era la gloria de Dios. Pedro la conoció, lo que era la gloria de Dios. ¿Sabe dónde? En el monte de la transfiguración. Sí. Y muchas veces después de esto también. Pero leamos lo que dice Mateo 17 del 1 al 5. Vea lo que dice. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, ahí está nuestro hermano Pedro, a Jacobo, que era el hermano del Señor, y a Juan. No, este era otro Jacobo, perdón. Y a Juan su hermano. Habían varios Jacobos, pero este no es Jacobo, el hermano del Señor, sino que este es Jacobo, el hermano de Juan. Tomó a estos 3 discípulos y los llevó aparte a un monte alto. Y dice que allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Ay, Dios. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire, qué manifestación de gloria más poderosa. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es buenísimo. Qué experiencia más gloriosa, más maravillosa. Estamos contemplando tu gloria. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque queremos quedarnos aquí por mucho tiempo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora note usted que ahí estaba Elías y Moisés, los dos profetas más grandes que Israel ha tenido en su historia. Moisés y Elías, los 2 profetas mayores que Israel reconoce. Pero sabe que en medio de esos 2 estaba Jesús, el Hijo de Dios. Y el Padre se asegura de decir: ¿sabes qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Está bien lo que dijo Moisés, está bien lo que hizo Elías, pero aquí hay uno mayor que Moisés, hay uno mayor que Elías, y es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Gloria a Dios. O sea que Cristo tiene supremacía, óigase bien, sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre todos los hombres. Él tiene preeminencia. Él tiene preeminencia. Y el Padre lo dejó bien claro acá. A él oíd. Amén. Ahora, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18, él escribe, fíjese hermano, sobre esa experiencia que tuvieron junto con Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Él escribe sobre esa experiencia. Leamos lo que dice. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, inventadas por los hombres. No, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, el mensaje de Pedro no era un mensaje aprendido de algún filósofo, de algún hombre, no, sino que el mensaje de Pedro estaba respaldado por una experiencia personal con la gloria de Dios y por 3 años y medio de caminata en la presencia misma del Dios del universo que estaba en Jesucristo. Sí. Ahora dice acá: pues cuando él recibió de Dios Padre, oiga, cuando él recibió de Dios Padre
honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿A qué experiencia se está refiriendo Pedro? Aquella que tuvo con Jacobo y Juan y Jesús en el monte, cuando se transfiguró el Señor delante de ellos y aparecieron Moisés y Elías platicando con él. ¿Sí? Dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Oh, hermanos, Pedro nos está hablando acerca de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. De la gloria eterna en Jesucristo. Ahora, que Él vio en Cristo. Póngame cuidado a lo que voy a decir, hermanos. Mire, este es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Es un llamado a la gloria eterna en Jesucristo. Y sabe que allí en el monte de la transfiguración solo se nos dio una pincelada de la gloria de Cristo. Ahí mire, un vistazo de la gloria de Cristo. Amén. Y hemos sido llamados a la gloria eterna nosotros, a disfrutar de esa gloria que Pedro, Jacobo y Juan vieron por unos momentos, ¿verdad? Que el Señor les corrió el velo para que miraran la gloria de Cristo por unos momentos. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron ahí en el monte, pero no fue mucho. A lo mucho algunas horas. Pero ahora sabe, nosotros somos llamados a esa gloria eternamente, para vivir en ella eternamente. ¡Ah, qué tremendo! Ahora, la gloria de Dios tiene por lo menos 4 aspectos que yo quiero mencionárselos. 4 aspectos, la gloria de Dios. Primero, es esa brillantez, esa luz que rodea su cuerpo, su rostro, su trono. Es esa luz inmarcesible que ilumina el cielo mismo, el cielo entero. Ese es el primer aspecto de la gloria de Dios. Sí, es esa luz, esa brillantez, ese esplendor, sí, que cubre el rostro de Dios, el cuerpo de Dios, el trono de Dios. Y sabe que ilumina todos los cielos, la gloria de Dios. Y sabe que somos llamados a esa gloria. Pero en segundo lugar, la gloria de Dios también es su carácter, su naturaleza. Es decir, lo que Él es en sí mismo. Lo que forma parte de su ser, esa es su gloria. Lo que forma parte de su ser, lo que Él es, su naturaleza. Sabe que Él es glorioso. Él es el Dios de la gloria. Él tiene gloria. Él no solo irradia gloria, no solo vive en gloria. Él es gloria. Aleluya. Él es gloria. Amén. Ahora, y somos llamados a esa gloria. Es decir, a tener su carácter, a tener su naturaleza. Amén. A tener lo que Él es en sí mismo. A tener en nosotros lo que forma parte de su ser, su naturaleza. Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y somos llamados a su gloria eterna, hermanos. Llamados a su gloria eterna. Bueno, en tercer lugar, la gloria también es la alabanza que solo Él merece y que solo a Él se le puede dar.
Sí. La gloria también es la alabanza que solo Él merece y que solo a Él se le puede dar. ¿Se recuerda cómo termina el Padre Nuestro? Se lo voy a recitar todo. Cristo dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y luego dice, porque tuyo, óigase, es el reino, el poder y la gloria. De Dios es la gloria. Aquí se está refiriendo a la alabanza que solo Él merece y que solo a Él se le puede dar. Bendito sea el nombre de Dios. Así es de que esa también es la gloria, la alabanza que Él no comparte con nadie. Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? No comparte la alabanza con nadie, porque Él es digno de la suprema alabanza y solo es para Él. Es su gloria también. Y en cuarto lugar, en otro sentido, la gloria también es el cielo. Es el cielo mismo, ¿verdad? El cielo, porque estas tres cosas mencionadas están ahí en el cielo. Ahí está la brillantez de su rostro, de su trono. Ahí está su carácter y su naturaleza. Y ahí está la alabanza que resuena a cada momento permanentemente por todos los seres angelicales que lo alaban, que lo glorifican. El cielo también es la gloria. Y sabe que nosotros hemos sido llamados a la gloria eterna. A la gloria eterna. Aleluya. A la gloria eterna en Jesucristo. ¿Sabe cómo se define el pecado en Romanos 3:23? El pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note cómo el pecado nos había destituido de la gloria de Dios. Y realmente a mi querido amigo que no ha aceptado a Cristo, debo decirle que el pecado que mora en usted lo ha destituido, descalificado de la gloria de Dios. Pero qué lindo que hemos sido llamados a la gloria eterna en Jesucristo. Al aceptar a Jesucristo, gloria a Dios, y perseverar fielmente en sus caminos, entonces regresamos a la gloria que Dios tiene para nosotros. Regresamos a su gloria eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, sigamos adelante en el pasaje de Pedro que nos ocupa. El trabajo del Espíritu Santo, veamos el trabajo del Espíritu Santo en medio del sufrimiento. Aquí Pedro menciona 4 palabras importantes que yo quisiera que miráramos. Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, ya lo vimos, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ya lo vimos, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Oiga, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Debo decirle que los padecimientos no los ha quitado Dios para sus hijos. No. Él los permite. Y sabe que los padecimientos son parte de la vida cristiana. No debemos extrañarnos como que si alguna cosa extraña nos aconteciese cuando estamos sufriendo. Son parte de la vida cristiana, pero sabe, con un propósito. Dice aquí Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea que los padecimientos es por un poco de tiempo, no duran para siempre. La prueba no dura para siempre. Los padecimientos no duran para siempre, es por un poco de tiempo. Luego dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. O sea, después de los sufrimientos, si los pasamos con una actitud correcta, vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Bueno, démosle una miradita rápida a estas 4 cosas que Pedro dice. Primero, Él nos perfeccione. Esta es la palabra griega katartizo, que quiere decir completar totalmente, reparar, ajustar completamente, hacer apto, constituir, preparar. Eso es lo que significa la palabra katartizo, que se traduce al español como os perfeccione. O sea, cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿sabe qué está sucediendo, hermano? En su vida y en mi vida. Él nos está perfeccionando. Gloria a Dios. Como un orfebre o un alfarero está perfeccionando su obra de arte, que seremos nosotros por la eternidad. Una de mis peticiones es: Señor, termina tu obra en mí. Perfeccióname, Señor. Perfecciona tu obra en mí. Y eso va a ser posible después que pasemos por un poco de padecimiento. Luego la otra palabra es: Él os afirme. La palabra griega aquí es esterizo y lleva la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar. Como este púlpito, mire, fue levantado y fue traído por varios hombres acá y fue colocado en este lugar específico, ¿sí? Simétricamente colocado, bien puesto. Ahora está establecido aquí. Esa es la idea que tiene la palabra esterizo, que se traduce como afirme. En medio de la prueba, hermanos, el Señor nos está cimentando en nuestro propio lugar. No solo para que no seamos removidos, sino para que estemos en el lugar correcto, donde recibiremos todo lo que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios. Todo lo que Él tiene para nosotros. Mire, le digo un ejemplo. Si este púlpito estuviera en una bodega que tenemos ahí aquí al lado izquierdo mío, si estuviera metido ahí, ¿cree usted que estaría sirviendo para dirigirme a usted en esta mañana? No. Ahí no sería útil para eso. Pero como está establecido en este lugar correcto, está siendo un instrumento útil para que usted pueda recibir la palabra. Y eso es lo que el Señor hará también en nuestra vida en medio de la prueba. Nos va a afirmar para que estemos en el lugar correcto, donde recibiremos todo lo que Él tiene para nosotros y donde seremos usados para lo que Él quiere usarnos. Bueno, vamos adelante. La tercera palabra: os fortalezca. Fíjese, os perfeccione, afirme, fortalezca. La palabra griega para fortalezca es senú y tiene el significado distintivo de equipar para el servicio activo, mediante el conocimiento y el poder espiritual. ¡Qué maravilloso! Se lo voy a repetir. Esta palabra senú tiene el significado distintivo de equipar para el servicio activo, mediante el conocimiento y el poder espiritual. O sea, en medio de la prueba, Él nos va a fortalecer. Es decir, Él nos va a equipar para el servicio activo, mediante el conocimiento que Él nos va a dar de su palabra y mediante el poder espiritual que nos va a impartir para que nosotros podamos servirle activamente. ¿Sabe? Yo ya no hallo las horas de que el Señor me perfeccione, me afirme, me fortalezca para poder ir a predicar a las naciones, para poder llevar a cabo mi servicio activo, bien equipado,
con el conocimiento de Dios en mi vida y con el poder de Dios en mi vida, para que lo que yo predique sea efectivo y pueda ganar yo miles, millones de almas para Cristo y edificar al cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Pero esto será después de que haya padecido por un poco de tiempo. Bueno, así es de que es importante estar bien equipados para servir al Señor, y esto se lleva a cabo en medio de el sufrimiento. Vamos a la última palabra. Y establezca. Fíjese, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es la cuarta palabra. En el griego la palabra establezca es temeliosei. Temeliosei es la palabra griega para establezca, y tiene el significado, me gusta mucho esto, tiene el significado de ser hecho inconmovible, con una cimentación especial que puede resistir todos los embates del enemigo. Sí, establezca, establecido. Cristo contó la parábola de los dos cimientos al final del Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo. Y él dijo que aquel que oye la palabra de Dios y la guarda será como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, le vinieron lluvias, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, establecida. Y eso es la palabra temeliosei. Ser hecho inconmovible, con una cimentación especial que puede resistir todos los embates del enemigo. Mire hasta dónde nos quiere llevar el Señor y hasta dónde Dios le mostró a Pedro. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios para siempre. Ahora, en el versículo 11, Pedro adjudica a Dios todo el poder y la autoridad. Allí dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. ¿Por qué lo hará? Él lo hará. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe? En la clase anterior a esta vimos el cuidado de nuestro Padre. Y en la clase de hoy vimos el Dios de toda gracia. Sí, Él lo hará. Hermanos, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios es quien controla todo. Todo. Aún los momentos oscuros que a veces pasamos, Él lo controla. Isaías 45, 6 y 7 dice: para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él es el que nos da épocas de bonanza, pero Él es el que trae a nuestra vida épocas de tormenta. Pero todo eso Él lo hace para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Gloria sea el nombre del Señor. A veces la liberación tarda, pero hay un propósito en ello. Dios nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo en su reino eterno. Bueno, y la parte final de la carta, para terminar ya, hay algunas cosas muy importantes que no quiero dejar pasar. Primero de Pedro 5, 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Se cree que Silvano es el Silas que acompañó a Pablo
en el libro de los Hechos. Este hombre, como hermano fiel, ayudó a Pablo en el libro de los Hechos, pero también ayudó a Pedro en el ministerio y le sirvió como un escribano para escribir esta carta. Pedro fue quien la dictó y Silvano quien la escribió, o sea, Silas. Otra cosa que se menciona aquí en 1 de Pedro 5:12 es la verdadera gracia. Dice, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Ahora, si hay una gracia verdadera, ¿qué le dice eso a usted? Si hay una gracia verdadera, es porque también hay una gracia falsa. Debemos tener cuidado. Judas capítulo 1 verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, oiga, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo habla aquí de la verdadera gracia de Dios. Sí. Y también existe aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Tito capítulo 2 verso 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. Déjeme decirle aquí una cosa. Estamos hablando del Dios de toda gracia. Y sabe, esa gracia se ha manifestado para salvarnos, pero también para enseñarnos y capacitarnos a que renunciemos a toda impiedad y a los deseos mundanos y a que vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Babilonia es un nombre espiritual dado aquí a Roma, porque Pedro está escribiendo desde Roma. Pedro escribe esta carta desde ahí y no desde Babilonia. Entonces es una Babilonia espiritual. Y esto es para tomarlo en cuenta cuando estudiamos la gran Babilonia en el libro de Apocalipsis. Es Roma. Además, Pedro llama aquí a Marcos, menciona a Marcos, Juan Marcos, y dice mi hijo, lo que indica que Marcos fue discípulo de Pedro. El Evangelio de Marcos se escribió más o menos al mismo tiempo que esta carta, el año 65 después de Cristo. Y al estudiar ese Evangelio nos damos cuenta de que está escrito en la forma que Pedro hablaba. Esto porque es una compilación de los sermones y las palabras de Pedro. Y la epístola termina diciendo, saludaos con ósculo de amor y paz sea a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Bueno, saludaos con ósculo de amor. Paz sea a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Yo quiero terminar el estudio de hoy saludando a los hermanos y enviándoles un beso santo en el amor de Jesucristo. Un ósculo de amor, un ósculo santo. Y les digo, paz sea a todos ustedes, los que están en Jesucristo. Y que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayamos pasado por un tiempo de padecimiento, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios.
Y si hubiese algún amigo que me está viendo, que me está escuchando, mire, con todo mi corazón, yo quiero invitarlo a que entregue su corazón a Cristo. Si hay algún hermano que se ha apartado del Señor, quiero invitarlo para que se reconcilie con el Señor. Mire, no tenga en poco el llamamiento a la gloria eterna en Jesucristo que Dios nos está haciendo. ¿Sí? No nos desanimemos por las pruebas, los padecimientos que estemos pasando, porque en medio de ellas el Señor nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo, ¿sí? Para que vivamos con Él en los cielos eternamente y para siempre. Que Dios le bendiga. Y déjeme hacer una oración para terminar. Querido Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pido que con ella bendigas a mis hermanos y hermanas, Señor, de las iglesias en el hogar, que nos hemos juntado esta noche para estudiar tu palabra. Pero yo sé que esto puede ser escuchado y va a llegar más allá a miles de personas, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a todos los videntes y oyentes de esta enseñanza, Señor, y que los ayudes a responder al llamado a la gloria eterna que tú le estás haciendo al ser humano. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, hermana, y hasta la próxima oportunidad.